Somos el grupo número 3 y les hablaremos un poco sobre transporte a través de las membranas. Los puntos sobre los que hablaremos serán el gradiente electroquímico de la membrana, los líquidos corporales del gradiente electroquímico de la membrana, la osmosis, la presión hidrostática y osmótica en el principio de la osmosis, la osmolaridad, osmolalidad y tonicidad. El transporte activo primario, cotransporte y contratransporte, el soluto, solvente y solución fisiológica, las soluciones fisiológicas vistas en el laboratorio, las diferentes soluciones electrolíticas más usadas en los seres humanos. Yo les hablaré un poco acerca de lo que es un gradiente de concentración, ya que es una diferencia de concentraciones de una sustancia química entre un lugar y otro, como en el interior y en el exterior de la membrana plasmática. Tenemos que muchos iones están concentrados mayormente en el interior de la célula o en el líquido extracelular. Por ejemplo, tenemos las moléculas de iones de sodio que están más concentradas en el líquido extracelular que en el intracelular. También tenemos, mientras que sucede lo opuesto a las moléculas de iones de potasio. Tenemos que el ingrediente de concentración es muy importante debido a que contribuye al desplazamiento de las sustancias a través de las membranas, siguiendo es decir, desde el lugar donde está más concentrado hacia el lugar donde está menos concentrado para lograr alcanzar el equilibrio. Otro ejemplo podría ser una sustancia con carga positiva que tenderá a moverse a un área con carga negativa y un área con carga negativa que se podrá desplazar hacia un área con carga positiva. El 60% del cuerpo humano del adulto es líquido, principalmente una solución acuosa de iones y otras sustancias. La expresión de líquidos corporales se refiere al agua y sus sustancias disueltas que se encuentran en el cuerpo. El líquido corporal total se divide en el líquido intracelular y el líquido extracelular. En el líquido extracelular están los iones y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas, por lo que todas ellas viven esencialmente en el mismo entorno del líquido intracelular, que también se denomina medio interno del organismo. Las células son capaces de vivir y realizar sus funciones especiales siempre que este medio interno disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa, distintos iones, aminoácidos, sustancias, grasas y otros componentes. El líquido extracelular contiene grandes cantidades de iones sodio, cloruro y bicarbonato. El líquido intracelular es muy distinto del líquido extracelular. Por ejemplo, contiene grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato. Las propiedades de transporte y permeabilidad a través de las membranas implican la aparición de una distribución asimétrica de iones a uno y a otro lado de la membrana celular y una diferencia en la composición del líquido extracelular y el líquido intracelular. Esto posibilita la aparición de una gradiente de concentración o gradiente químico, pero además crea una diferencia de cargas eléctricas en el interior de la célula y el fluido que la rodea. Les voy a hablar un poco sobre la osmosis. ¿Qué es la osmosis? Es el proceso de movimiento neto del agua que se debe a la producción de una diferencia de la concentración del agua. Existen dos tipos de osmosis, la directa y la inversa. En la osmosis directa es la que se presenta en las células de los seres vivos, en la cual ingresa o sale agua a través de la membrana plasmática, permitiendo un equilibrio con el medio. Aunque en casos de medios hipertónicos, que es cuando hay una enorme concentración del soluto, o casos hipotónicos, que es cuando hay una mínima concentración del soluto, puede ocasionar la deshidratación o la explosión por acumulación de las células respectivamente. Luego tenemos la osmosis inversa, que esta se trata de un mecanismo idéntico pero en sentido contrario, que permite el flujo del agua o del solvente que sea desde el punto de mayor concentración al de menor concentración de soluto.
lo cual es ideal para efectos de purificación o retención de soluto. Para que esto ocurra debe aplicarse una presión que venza la presión osmótica natural, es decir, requiere de un costo de energía. Como ejemplo tenemos la purificación del agua. Para remover del agua sus impurezas se puede aplicar el principio de la osmosis inversa para separar los contenidos disueltos en ella mediante una membrana semipermeable. También tenemos la hidratación de un huevo. El cascarón de un huevo opera como una membrana osmótica, permitiendo el ingreso de agua hacia su interior, o sea, la parte más concentrada, por lo que puede ponerse un huevo cocido en remojo sin romper su cáscara. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la presión hidrostática y la presión osmótica y cuál es el papel que cumple cada una en el principio de la osmosis. Pero antes debemos saber qué es osmosis. Bueno, osmosis es el movimiento neto de agua a través de una membrana celular, una membrana semipermeable. ¿Qué tiene que haber para que sea este movimiento de agua? Debe de haber una presión hidrostática, que como la palabra dice, presión hidrostática es la presión ejercida por el agua para que se dé este movimiento del agua, del exterior al interior de la célula o viceversa. Debe existir esta presión hidrostática para que el agua pueda entrar o salir de ella. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica se podría decir que es lo contrario. La presión osmótica es la fuerza ejercida en la membrana plasmática para detener este flujo de agua, para que ya no siga adentrando más agua. Se podría decir que este es un mecanismo de protección para la célula, porque supongamos que entra demasiada agua, la célula se hinchase, se sobresaturara, produciendo que estallara. Entonces sería una muerte celular lo que se estaría dando. Entonces, en resumen, presión hidrostática inicia el proceso de osmosis, es la fuerza necesaria para que se dé el flujo de agua, y presión osmótica es la fuerza necesaria para detener la osmosis. Puede decir que es lo contrario. Yo les voy a explicar en qué consiste la osmolaridad, osmolalidad y tonicidad. Se conoce como osmolaridad a la medida que expresa la concentración total de los componentes de diversas disoluciones. El prefijo osmo indica la variación de la presión osmótica en las células, que se producirá al introducir la disolución en el organismo. Osmolalidad es la concentración de partículas disueltas en un líquido. Esta concentración queda expresada como osmoles por kilogramos de agua, referente a algunas sustancias específicas. Tonicidad: la capacidad de una solución extracelular de mover el agua hacia adentro o hacia afuera de una célula por osmosis. La tonicidad de una solución está relacionada con la osmolaridad, que es la concentración total de todos los solutos en la solución. Transporte activo primario es el proceso de transporte que bombea iones de sodio hacia afuera a través de la membrana celular de todas las células y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior. La activación de la fusión ATP-ASA conduce a una ruptura en el enlace ATP, se libera un enlace de energía de fosfato que produce un cambio químico en la molécula transportadora proteica, transportando los 3 iones de sodio hacia el exterior y los 2 iones de potasio hacia el interior. Entre sus importancias podemos observar que es importante para poder controlar el volumen celular. También es responsable de mantener las diferencias de concentración del sodio y de potasio a través de la membrana celular. Establece un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. También permite que se transmitan las señales nerviosas en todo el sistema nervioso, y esta es la base de la función nerviosa. Ejemplo de cotransporte. El cotransporte utiliza la energía que está almacenado en el gradiente electroquímico de iones, por ejemplo el sodio o el hidrógeno, para ayudar
al movimiento en contra del gradiente de otra sustancia. Ahora bien, estas sustancias pueden ser pequeñas moléculas orgánicas o pueden ser iones. En el ejemplo de contratransporte tenemos lo que es, por ejemplo, el sodio y potasio. Lo que quiere decir es que la molécula se transporta hacia el exterior, es decir, la que está en el interior, como dije anteriormente, sale lo que es al exterior, y esto lo podemos ver clarísimo en lo que es el sodio y el potasio que se da en algunas células. Soluto es la sustancia que se disuelve en una solución. Por lo general el soluto es un líquido, pero también puede ser una sustancia gaseosa. Se disuelve en una sustancia líquida, originando una solución líquida. En la solución el soluto suele encontrarse en menor proporción que el solvente. El solvente es sustancia que forma parte en mayor cantidad de una solución. La solución es compuesta por la combinación y tratamiento de un soluto en menos cantidad y en un solvente líquido con propiedades favorativas para que ese soluto se disuelva correctamente. Solución fisiológica son aquellas que respetan el equilibrio fisiológico del medio interno, que está condicionado por la presión osmótica, el balance iónico y el estado coloidal. El punto número 15 corresponde a la clasificación de los sueros fisiológicos que hemos visto en el laboratorio. El primero de ellos, la solución salina normal, cual tiene una clasificación isotónica. ¿Por qué? Porque tiene un valor osmótico similar o idéntico al de nuestras células sanguíneas. El segundo de los sueros, el suero mixto. Este posee las mismas características que el suero anterior, por lo que también es clasificado como suero isotónico. El tercero es la dextrosa 5%. Esta también presenta la misma característica que los dos anteriores, por lo que también es encasillado dentro de los isotónicos. El cuarto de estos es la dextrosa 10%. Esta presenta una nueva característica. Esta tiene un valor mayor al de nuestras células sanguíneas, por lo que se considera hipertónico. También es el caso de la dextrosa 50%, que también nos da un valor mayor al de las células sanguíneas, por lo que también se considera hipertónico. Luego tenemos el suero hiposalino. Este suero también es diferente a los demás, ya que es considerado hipotónico, un valor menor de las células sanguíneas, entonces es encasillado en esta clasificación. Y por último, la solución de Hartmann, que es considerada isotónica como los primeros 3 sueros que hemos visto en el laboratorio. La solución salina normal tiene una composición de 5 gramos de cloruro de sodio por cada 1000 ml. Esto quiere decir que tiene tanto cloro como sodio y cada uno tiene una equivalencia por litro de 154 con un pH de 5 y tiene una osmolaridad de 308 microosmoles por litro. ¿Y cuánto está indicada? Este se indica tanto en la irrigación ocular por quemaduras químicas, en la hipotermia, en la segunda solución 4 de elección por el manejo de choque hipovolémico. La solución mixta tiene una composición de que por cada 1000 ml contiene 50 gramos de dextrosa y 9 gramos de cloruro de sodio, con una osmolaridad de 572 microosmoles por litro, y este es indicado cuando hay casos de hiponatremia. La solución dextrosa al 5% tiene una composición que por cada 100 ml hay 5 gramos de dextrosa, con un pH de 3.5 y una osmolaridad de 252 microosmoles por litro. Y esta es indicada cuando hay casos de hipernatremia, cuando se quieren administrar muchos fármacos, cuando hay casos hiperosmolares y cuando hay casos de hipoglucemia. Asimismo, cuando se quieren evitar los casos de hipoglucemia y se quieren administrar infusiones de insulina. La solución de Hartmann o de Ringer-Lactato. Esta tiene una composición de
sodio, potasio, cloro, calcio y lactato, con un pH de 6.5 y una osmolaridad de 272 microosmoles por litro. Este es indicado cuando hay choques hipovolémicos y cuando se quiere colocar una solución intravenosa de mantenimiento. La solución de Hexel es una composición polígena y tiene sodio, calcio y cloro con un pH de 7.3 y una osmolaridad de 301 microosmoles por litro. Y esta es indicada cuando hay choques hipovolémicos, principalmente hemorrágicos. La solución salina normal tiene 308 microosmoles por litro y es isotónica. El suero mixto es de 5.85 microosmoles por litro y es hipertónica. La dextrosa al 5% es de 277 microosmoles por litro y es hipotónica. La dextrosa al 10% es de 557 microosmoles por litro y es hipertónica. La dextrosa al 50% es de 2777 microosmoles por litro y es isotónica. Hiposal es de 379 microosmoles por litro y por lo tanto es hipotónica. Y por último tenemos a la solución de Hartmann con una osmolaridad de 273 microosmoles por litro y es isotónica.